Prepárense, porque hoy nos vamos a sumergir en un lado oscuro del lugar más feliz del mundo. Vamos a explorar las historias de fantasmas y apariciones que rondan los parques de Disney, esos rumores que susurran en los rincones más sombríos de la magia. Un escalofrío recorre la fantasía, ¿verdad? Es curioso cómo un lugar diseñado para la alegría también esconde historias que nos ponen los pelos de punta. Totalmente. Nuestro deep dive de hoy se basa en un artículo de El Universal. Se llama Los fantasmas que rondan en los parques de Disney. Y bueno, también nos basamos en algunos relatos adicionales que encontramos en otros sitios, como Basel, SF Gate, WWW Magic, Disney World Enthusiast. Y por supuesto el siempre misterioso Reddit. Una mezcla interesante de fuentes, desde periodismo hasta relatos de primera mano, un verdadero crisol de misterio. Exactamente. Y bueno, ¿por dónde empezamos? Comencemos nuestro recorrido en Disneyland, California. ¿Has escuchado alguna vez la historia del pasajero fantasma de Space Mountain? Claro, la leyenda del hombre alto de cabello rojo, que aparece junto a los visitantes solitarios en la oscuridad del recorrido y se desvanece antes de que la montaña rusa llegue a su fin. Sí, esa misma. Se dice que podría ser el espíritu de un turista que falleció en los años 70. Ajá. Un alma en pena atrapada en la emoción de la velocidad. Lo curioso es que algunos relatos, e incluso videos, sugieren que ese pasajero no se manifiesta al inicio del viaje, sino durante, como si se materializara en plena oscuridad y velocidad. Eso sí que es inquietante, ¿no? Absolutamente. Imagínate la sensación de sentir una presencia a tu lado, justo cuando la adrenalina está en su punto máximo. Simple sugestión o un encuentro con lo inexplicable. Y hablando de lo inexplicable, pasemos a la historia del espíritu en cámara. ¿Recuerdas aquel video de seguridad de Disneyland? El que mostraba una figura luminosa caminando por uno de los senderos del parque. Sí. Un caso bastante peculiar. ¿Verdad? Lo que lo hace aún más intrigante es que la figura fue captada por varias cámaras de seguridad, lo cual descarta la posibilidad de un simple reflejo o un error de la lente. Exacto. Algunos creen que se trata del espíritu de un trabajador fallecido, mientras que otros aseguran que es el mismísimo Walt Disney, o incluso su hermano Roy, velando por su creación. Sea quien sea. Su presencia fantasmal en las grabaciones nos invita a preguntarnos qué clase de energía perdura en estos lugares, incluso después de la muerte. Interesante pregunta. Y de la energía fantasmal a la elegancia espectral, llegamos a la historia de la mujer de blanco, que según cuentan deambula por Main Street vestida con ropa antigua. Sí, esa figura me causa mucha curiosidad. Algunos la han visto dentro de las tiendas, otros en las afueras, como si estuviera atrapada en un bucle temporal, reviviendo los primeros días del parque. Esa imagen de la mujer de blanco es recurrente en muchas culturas, por ejemplo en el folclore latinoamericano. A menudo se asocia con la tristeza, la pérdida o incluso la protección. Quizás esta figura busca algo o alguien en medio de la multitud. Una presencia melancólica, un eco del pasado que se resiste a desaparecer, y de lo melancólico a lo trágico. Llegamos a la historia de El Fantasma de Dory. ¿Conoces la historia de Dory? El visitante que falleció en la atracción Matterhorn Bobsleds. Sí. Un accidente terrible. Dory intentó ayudar a un niño que se había caído de uno de los trineos. Y en ese acto de heroísmo, perdió la vida. Exacto. Desde entonces el área donde ocurrió el accidente se conoce oficialmente como la zona de Dory. Algunos trabajadores aseguran sentir una presencia allí, una sensación de ser observados, especialmente después del cierre del parque. Es como si la energía de ese evento trágico hubiera quedado impregnada en el lugar. Un recordatorio de que incluso en un espacio dedicado a la diversión, la tragedia puede acechar. Quizás el espíritu de Dolly aún vela por la seguridad de los visitantes. Una guardiana silenciosa en medio de la emoción de la montaña rusa. Es una idea conmovedora y al mismo tiempo un poco escalofriante. Continuando con nuestro recorrido por Disneyland, llegamos a Disco Devil. Una aparición un tanto peculiar. ¿Te refieres al fantasma fluorescente de color verde que se aparece en Space Mountain? Esa misma. Se cree que podría ser el espíritu de una empleada que falleció en la atracción. Lo curioso es que algunos testigos la describen como parte de los efectos especiales de la montaña rusa. Una imagen fantasmagórica que se funde con la experiencia del viaje. Es interesante cómo la tecnología y lo paranormal a veces se entrelazan. Es posible que la energía residual de la atracción, las luces, el sonido, de alguna manera con como un imán para ciertas entidades. Es una pregunta que nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza misma de lo paranormal. Para terminar nuestro recorrido por Disneyland, hablemos de los relatos de exempleados, quienes han compartido sus experiencias con lo inexplicable dentro del parque. ¿Te refieres a las historias que recopila SFG? Sí. Hay una en particular que me llamó la atención. Ashley Mann Castro, un ex empleado, relató cómo en una ocasión, estando sola en una tienda después del cierre, escuchó claramente cómo las puertas se abrían y cerraban, como si alguien estuviera entrando y saliendo. Pero al revisar,
No había nada. Un clásico de las historias de fantasmas, esas pequeñas manifestaciones que nos hacen dudar de nuestra propia percepción. Puertas que se mueven, susurros en la oscuridad, objetos que cambian de lugar. Y hablando de Walt Disney, hay dos historias que realmente me intrigaron. La primera, la aparición fantasmal del tren de Walt en el tablero de control, como si su espíritu aún supervisara el funcionamiento del parque. Y la segunda, el aroma a tabaco de pipa en la escalera detrás del apartamento de Walt, un hábito que tenía en vida. Esas historias que apelan a los sentidos son las que realmente nos hacen cuestionar la realidad. Simple sugestión, recuerdos impregnados en el ambiente o algo más. Definitivamente Disneyland nos ha regalado un buen número de misterios. Pero prepárate, porque ahora nos dirigimos a Disney World, Florida, donde nos esperan historias aún más inquietantes. Agárrate fuerte. Y que la magia oscura nos espera. Y en Disney World Florida las leyendas cobran una intensidad aún mayor. ¿Estás listo para entrarnos en la mansión embrujada y conocer al niño fantasma? Esa historia me da escalofríos. Esa que aparece en el blog WDW Magic, ¿verdad? La de foto del niño que aparece en la atracción, pero que no estaba físicamente allí. Exactamente. En la foto se ve a un niño pequeño asomándose desde uno de los vehículos de la mansión embrujada mirando directamente a la cámara. Lo escalofriante es que según el testimonio del visitante que tomó la foto, no había ningún niño de esa edad ni delante ni detrás de él en la fila. O sea, apareció de la nada en la foto, como si se hubiera materializado solo para la cámara. Eso parece. Y la cosa no termina ahí. Hay otro relato, esta vez en Disney World Enthusiast, de un visitante que asegura haber visto al mismo niño fantasma durante el primer recorrido del día en la mansión embrujada. Era el único pasajero y el operador confirmó que no había nadie más en la atracción en ese momento. Espera. Entonces, este niño fantasma no solo aparece en las fotos, sino que también se le puede ver durante el recorrido. Eso sí que es inquietante. Al parecer sí, una presencia fantasmal que se suma a la ya de por sí fantasmagórica atmósfera de la mansión embrujada. Y si te parece escalofriante, espera a escuchar la leyenda de la embrujada. Otro fantasma en la mansión embrujada. Esta atracción sí que parece un imán para lo paranormal. Cuéntame más. Según cuentan en Reddit, este personaje espectral se aparece en los vehículos de la atracción, siempre sentado con su bastón en el regazo y mirando al frente. Lo curioso es que se le suele ver en la zona entre el abordaje y la salida como atrapado en un bucle eterno. Como si estuviera condenado a repetir el recorrido una y otra vez sin poder escapar. Es una imagen que se queda grabada en la mente. ¿Y qué me dices de el famoso George? Esa es quizás la historia de fantasmas más conocida de Disney World. La del trabajador que según la leyenda murió durante la construcción de Piratas del Caribe y cuyo espíritu aún ronda por allí. Claro, pero he escuchado diferentes versiones. Hay algo de cierto en esta historia. Bueno, como suele suceder con muchas leyendas urbanas, los detalles varían y no hay registros oficiales de la muerte de George. Algunos creen que la historia se ha ido exagerando con el tiempo, pero lo interesante es que a pesar de la falta de pruebas, la leyenda de George persiste. Es cierto. Y no solo persiste, sino que incluso se dice que los empleados de Piratas del Caribe tienen la costumbre de saludar a George al abrir y cerrar la atracción como una forma de respeto a su presencia. Exactamente. Es como si a través de la tradición oral se estuviera manteniendo viva la memoria de George, convirtiéndolo en parte del folclore del parque. Y hay quienes aseguran que si alguien se atreve a cuestionar la existencia de George, la atracción sufrirá algún tipo de fallo técnico. En serio. Como si el espíritu de George se molestara y quisiera demostrar su poder. Podría ser. Quizás en el mundo de lo paranormal a veces es mejor aceptar lo que no podemos explicar y respetar las creencias que aunque no tengan una base tangible forman parte de la cultura del lugar. Hablando de creencias y respeto, terminemos nuestro recorrido por Disney World con la historia del Botones de la Torre del Terror. Sí. La Torre del Terror, una de las atracciones más intensas de Hollywood Studios. ¿Qué clase de fantasma se aparece allí? Se dice que es el espíritu de un Botones que falleció en las plataformas de abordaje de la atracción. Según los relatos, se le aparece a los visitantes, juega con las luces e incluso detiene el elevador durante el último recorrido de la noche como si aún estuviera cumpliendo con sus deberes. Es una imagen triste, ¿no crees? Un alma en pena atrapada en su trabajo incluso después de la muerte. Quizás el mundo de los fantasmas no solo está habitado por entidades malévolas, sino también por espíritus que buscan consuelo o simplemente continuar con lo que hacían en vida. Es una posibilidad. Después de todo, la muerte es un misterio, y lo que ocurre con la conciencia después de la muerte es un enigma que la humanidad lleva siglos intentando resolver. Y en ese enigma, los parques de Disney con sus historias de fantasmas y leyendas nos ofrecen una ventana a lo desconocido, un espacio donde la fantasía y la realidad se entrelazan, y nos invitan a cuestionar lo que creemos saber sobre la vida, la muerte y lo que hay más allá. Y después de este recorrido por las historias de fantasmas en los parques de Disney, me pregunto, ¿por qué en un lugar diseñado para la alegría y la fantasía,
encontramos también estas presencias oscuras. Es una pregunta fascinante. Quizás sea porque en el fondo, la vida y la muerte son dos caras de la misma moneda. Y la magia, en todas sus formas, no puede existir sin un toque de misterio, de lo desconocido. Es cierto. Y también podríamos pensar que la energía de millones de visitantes, con sus emociones a flor de piel, impregna estos lugares, dejando una huella que trasciende lo material. Sin duda la energía juega un papel importante en lo paranormal. Alegría, tristeza, miedo. Todas esas emociones dejan una marca, una vibración, que quizás algunos espíritus pueden percibir e incluso manipular. Y hablando de manipular, no puedo dejar de pensar en la historia de George y los fallos técnicos en Piratas del Caribe. ¿Será que algunos fantasmas buscan llamar nuestra atención? ¿O simplemente están atrapados en un bucle, repitiendo acciones que hacían en vida? Es un enigma. Algunos expertos en lo paranormal creen que los espíritus pueden quedar ligados a lugares o a objetos que les eran importantes en vida, repitiendo patrones de comportamiento, sin ser conscientes de su estado. Como el botones de la Torre del Terror, aferrado a su trabajo incluso después de la muerte. Exacto. Y también podríamos pensar en la mujer de blanco de Main Street, quizás añorando los días en que ese lugar era un simple pueblo, antes de la llegada del reino mágico. Es una idea un tanto poética, ¿no? Como si los fantasmas fueran guardianes de la memoria. Recordándonos que incluso los lugares más emblemáticos tienen un pasado, una historia que se extiende más allá de lo que podemos ver. Y quizás al compartir estas historias, al mantener viva la memoria de estos espíritus, les damos un sentido de paz, de pertenencia. Una forma de honrar su presencia en estos lugares que, a pesar de todo, siguen siendo fuente de alegría y fantasía para millones de personas. Y al mismo tiempo, nos recuerdan que la realidad puede ser mucho más compleja y fascinante de lo que imaginamos. Bueno, pues aquí termina nuestro viaje por el lado oscuro de Disney. Fantasmas, leyendas, misterios. Una experiencia que, sin duda, nos deja con más preguntas que respuestas. Pero eso es precisamente lo que hace tan fascinante el mundo de lo paranormal. Nos invita a cuestionar, a investigar, a abrir nuestras mentes a lo desconocido. Y a ti, que nos has acompañado en esta inmersión, te invitamos a reflexionar. ¿Crees en fantasmas? ¿Te atreverías a buscarlos en tu próxima visita a un parque de Disney? Recuerda, a veces la magia se esconde en los lugares más inesperados. Y a veces, lo que parece una simple sombra puede ser el eco de una historia que espera ser contada.